Estos han sido nuestros temas del día, se los presentamos en las imágenes: Palestina, Venezuela y Argentina. Así comenzamos. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Soy Saraí Amorós Ramos y siempre es un placer informarles desde ese otro lado de la pantalla. Hoy les planteamos nuestros temas del día, también leemos los de usted a través de nuestras plataformas y, como siempre, lanzamos la primera pregunta para que sea parte de este espacio participativo. Acá la tenemos a través de nuestra cuenta en X. Les preguntamos: en varios países europeos se prohíbe hasta nombrar la palabra Gaza. Los pueblos siguen movilizados bajo el lema "No en mi nombre" y exigen que Israel acabe con la ocupación. ¿Qué efecto tendrán estas movilizaciones sobre países que no condenan a Israel? Les preguntamos a través de nuestra pregunta del día. Nuestro tema de la semana tiene que ver con lo que sucede en Palestina. La Franja de Gaza y Cisjordania continúan allí los enfrentamientos. Específicamente este viernes han estallado entre palestinos y las fuerzas de ocupación israelí en varias zonas de la ocupada Cisjordania, después de que las tropas israelíes reprimieran las manifestaciones para denunciar la agresión israelí a la Franja de Gaza. Los soldados de ocupación dispararon gases lacrimógenos y granadas paralizantes contra los fieles en un intento de impedir que denuncien la agresión en curso en la mezquita de Al-Aqsa, la Franja de Gaza y Cisjordania. Como consecuencia de ello, varios palestinos resultaron heridos y otros fueron arrestados después de que los soldados israelíes incursionaran de manera ilegal en barrios de Jerusalén. Los testigos presenciales señalaron que los uniformados atacaron a los ciudadanos que realizaban las oraciones del viernes en las calles del barrio Wadi al-Hoj, después de impedirles la entrada por segundo viernes consecutivo a la mezquita de Al-Aqsa. Son varias las restricciones que tienen en estos momentos los israelíes en la mezquita de Al-Aqsa. Tiene que ver entre ellas con el tema de la edad. Por ejemplo, no permiten a personas menores de 65 años acceder al lugar como parte de las estrategias para seguir subyugando al pueblo palestino. Los ataques israelíes perpetrados contra Khan Yunis al sureste de la Franja de Gaza dejan hasta este momento 21 víctimas mortales y al menos 79 personas heridas. La mayoría en ambos casos son mujeres y niños, los más afectados de este genocidio. La arremetida que se ha consumado entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes contra 6 casas residenciales repletas de civiles justamente deja la cifra elevada a más de 4.200 el número parcial de muertos y 13.400 los heridos que deja el asedio del ocupante. Los bombardeos de las primeras horas de este viernes estuvieron dirigidos contra los barrios de Zaytun y Shujaeya, como de alguna manera se pronuncia, donde un gran número de casas quedaron reducidas a cenizas, completamente inhabitables. Ante ello también revisamos cuáles son las acciones que lleva adelante el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, quien sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Barat, Narendra Modi, con el objetivo de abordar el asedio israelí contra la Franja de Gaza y buscar mecanismos para ayudar a su población. Los líderes han asegurado sobre la importancia del cese inmediato de las agresiones de las fuerzas de ocupación sionistas contra los palestinos. Abbas enfatizó también la necesidad de la entrega de la ayuda humanitaria a las zonas afectadas por el bloqueo del régimen de Tel Aviv. Por su parte, Modi reafirmó el apoyo inquebrantable de Barat a la paz basada en el respeto al derecho internacional y expresó además su solidaridad con el pueblo palestino en estos tiempos difíciles. Así lo dio a conocer la autoridad. Tenemos la gran suerte que a través de nuestros colaboradores podemos conocer de primera mano lo que sucede allí. En este caso, Uda Higazi, desde la gobernación de Khan Yunis, pues nos da información sobre este tema. Es uno de los campamentos para refugiados. También la recibimos acá en nuestro espacio. Adelante, bienvenida.
Bueno, nos encontramos aquí en la gobernación de Jan Yunes, en el primer campo de refugiados que ha realizado la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Este campo de refugiados formado por más de 120 campañas y el cual alberga a más de 2.000 personas gazatíes. En este campo de refugiados los habitantes aquí nos aseguran que es una situación bastante difícil. Las mañanas son muy calurosas, las noches son bastante frías, incluso en una sola tienda de campaña que solo son de 4 o 5 metros puede estar incluso más de 20 miembros de una sola familia, una situación bastante crítica. Además nos aseguran que tienen mucha dificultad para encontrar agua, para encontrar comida, no hay suministros eléctricos, no hay agua potable, la gente procede a hacer largas colas para conseguir un poco de agua solo para necesidades básicas como son cocinar o incluso beber. No tienen la capacidad de ducharse, no tienen capacidad de hacer necesidades básicas, incluso la ropa la proceden a lavar a mano y tenderla como lo acabamos de ver en estas cuerdas. La situación es bastante difícil, como el ejército de la ocupación ha hecho que más de 1 millón de personas que se encontraban en la zona norte y la zona central de la Franja de Gaza evacúen y pierdan todas sus casas, pierdan todas sus pertenencias y se queden aquí en estas tiendas de campaña. Esto lo que ha hecho el ejército de la ocupación es retroceder a la Franja de Gaza a casi 100 años atrás. Podemos ver cómo esto es una segunda Nakba, cómo los palestinos han dejado sus casas y están procediendo a vivir en tiendas de campaña, en tiendas de refugiados. Es como un viaje en el tiempo, nos lleva al año 1948 cuando el ejército de la ocupación volvió aquí a conquistar los territorios palestinos y apoderarse de los territorios de las personas. Una situación desesperante y sin embargo, ¿dónde están los países europeos? ¿Dónde está la comunidad internacional? ¿Dónde están todos los países para parar a Netanyahu de esta catástrofe humanitaria que está realizando aquí en la Franja de Gaza? Desde aquí los palestinos piden ayuda. Esta es una situación desesperante, la gente no puede aguantar más. Muchas gracias. Uday Ghazi, desde el campo de refugiados de Jan Yunes. Muchísimas gracias por tu reporte. Justamente preguntaba en su reporte nuestra colaboradora, ¿dónde están los países europeos? En nuestra pregunta del día que recordamos a continuación les contamos dónde están los países europeos. Acá les mostramos, en varios países europeos se prohíbe hasta nombrar la palabra Gaza. Los pueblos siguen movilizados bajo el lema "No en mi nombre" y exigen que Israel acabe con la ocupación. ¿Qué efecto tendrán estas movilizaciones sobre países que no condenan a Israel? Es la pregunta que le hacemos porque precisamente son estos países europeos los que de alguna manera están impidiendo que la población se manifieste. Por ejemplo, Alemania, Francia, Reino Unido han puesto incluso sanciones para aquellas personas que apoyen, que hagan manifestaciones a favor del pueblo palestino. ¿Dónde están los países europeos? Simplemente no están. Buscamos también su opinión a través de su respuesta en nuestra plataforma X. Les leemos al final de nuestros temas del día. Y en nuestra imagen del día, nuestras imágenes del día, porque son varias, nos vamos hasta Polonia. Hablamos completamente de otro tema y es que nunca está de más también resaltar cuánto se puede aportar desde el ámbito cultural y artístico, en este caso desde la plástica. Una manifestación que va más allá de una exposición de arte tradicional y que busca hacer inmersiva la experiencia a la vez en que podemos disfrutar de estas propuestas que tienen que ver con el impresionismo y posimpresionismo del ámbito pictórico. Acá las imágenes nos llevan justamente a la muestra Van Gogh and Friends, la experiencia inmersiva, donde están presentes otros artistas de esta misma época. Y por supuesto el objetivo es que muchas personas puedan sentirse dentro del cuadro. No lo va a sentir ahora porque no está presente allí, pero imagínense cómo sería vivir un día en una propuesta de Van Gogh. Con estas imágenes, nuestra primera pausa.
Nuestro segundo gran tema del día nos lleva hasta Venezuela. El Consejo Nacional Electoral confirmó que el referéndum consultivo sobre el territorio Esequibo se realizará el 3 de diciembre de este año, dentro de muy poco. Así lo dio a conocer el presidente del organismo comicial, Elvis Amoroso, quien indicó que en los próximos días ofrecerán información al pueblo venezolano sobre los detalles de la consulta previo al análisis que debe hacer el Poder Electoral sobre las preguntas que se responderán en la convocatoria nacional. También les contamos, Elvis Amoroso afirmó que en estas acciones se fortalece la democracia del pueblo y por supuesto se le da el poder al pueblo que le otorga la Constitución de Venezuela como poder constituyente originario. La medida viene precedida de una solicitud realizada por la Asamblea Nacional cuya propuesta fue aprobada por unanimidad parlamentaria y que busca específicamente la defensa de la soberanía territorial. Decisión que tomó en la reunión del día de hoy por unanimidad todos los rectores y las rectoras, y en virtud pues que ya se había notificado de la gestión o la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de ese documento que ustedes traen en el día de hoy. Señor presidente, ya se aprobó la fecha del 3 de diciembre para realizar este referendo con todo el pueblo de Venezuela, que participe todo el pueblo de Venezuela en esta nueva fiesta electoral que vamos a tener en estos días. Sobre el tema, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que la solicitud de la convocatoria al referéndum en defensa del Esequibo busca como propuesta avanzar en la defensa de la soberanía nacional. Una propuesta que nos implica y nos abarca a todas y a todos. Una propuesta donde podamos ir todos juntos y todas juntas, independientemente de nuestra ideología política, independientemente de nuestro credo, independientemente de la cosmovisión que acompaña a cada mente humana, podamos todas y todos avanzar para decir desde nuestros corazones de patriotas: yo defiendo mi territorio de la Guayana Esequiba, para decir el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nuestro corresponsal desde Caracas, Leonel Retamal, estuvo allí también para conocer de primera mano cómo se desarrolló esta jornada. Vamos a conocer los detalles. Adelante, Leonel. ¿Qué tal, compañeros? Un saludo. Estamos en la sede del Poder Electoral de Venezuela. Hasta aquí, en horas de la mañana, alrededor del mediodía, llegó una comisión en pleno del Parlamento Nacional, de la Asamblea Nacional de Venezuela, para entregar una solicitud al Poder Electoral de realizar un referendo consultivo en defensa del territorio Esequibo. Este documento fue entregado al presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso, y ya tenemos varias certezas. El referendo será el próximo 3 de diciembre, domingo 3 de diciembre, y también el Poder Electoral se dio 72 horas para analizar las preguntas que incluye este referendo para comenzar a hacerlas públicas. Este es un proceso que comenzó hace aproximadamente un mes atrás. Se designó una comisión especial para la defensa del Esequibo que fue redactando este referendo. Si bien la comisión, voy a ratificar esta información, la Comisión de Defensa fue creada a comienzos de este periodo legislativo, pero el trabajo específico para las preguntas del referendo fue creado hace un mes atrás. Hablábamos con el diputado que preside esta comisión y él decía que no se va a preguntar si el Esequibo pertenece o no a Venezuela, porque eso es de perogrullo. Eso está totalmente claro para el pueblo venezolano, sino medidas operativas que debería seguir el Ejecutivo, todo el pueblo venezolano para las acciones en defensa de este territorio. Hay entonces varios frentes que están activados. Uno tiene que ver con esta consulta
otro tiene que ver con el proceso judicial abierto en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Hay un proceso ahí abierto sobre un proceso de directo con Guyana, y también está el tema político, porque recientemente, recordemos, se firmó en Barbados un acuerdo con un sector opositor en que se establece claramente que esto es un tema de unidad nacional y todos los sectores políticos, independiente de su color, van a la defensa del Esequibo. Es lo que ocurrió entonces aquí en Venezuela. El 3 de diciembre el pueblo va a las urnas con el apoyo del CNE para un referendo consultivo en defensa del territorio Esequibo. Gracias, Leonel Retamal desde Caracas, así nos informaba sobre este particular. Vamos a cambiar de tema y lo hacemos como siempre revisando también qué nos proponen nuestros colaboradores y corresponsales a través de sus cuentas en redes sociales. Fabiola López desde Cuba nos sigue compartiendo parte de este seriado realmente muy hermoso que está realizando desde Cuba, Cuba en Movimiento. Acá nos propone conocer la historia de un periodista y realizador que después de vivir 20 años en Europa decidió regresar para hacer un emprendimiento cultural en el Valle de Viñales, uno de los valles turísticos más importantes de Pinar del Río. Acá la primera parte de su hilo. Cuba en Movimiento continúa desandando el occidente de la isla. Estoy en el Valle de Viñales y a mis espaldas tengo al mural de la prehistoria, una representación del proceso evolutivo del hombre y los animales en la Sierra de los Órganos. El mural de la prehistoria mide 120 metros de alto por 160 de longitud y su autor fue Leo Vigildo González, quien fuera el director de cartografía de la Academia de Ciencias de Cuba. Y justamente a unos metros de aquí descubrimos la historia de un emprendedor con un proyecto cultural bien singular, Mogote Art. Seguimos el hilo de nuestra querida Fabiola y aquí nos cuenta Mogote Art, más que una casa de renta como se promociona en internet, es un auténtico proyecto cultural. Está dirigido por un reconocido artista en el ámbito del cine que ha regresado al país y acá nos cuenta cómo sucedió este proyecto. Periodista, escritor, realizador y ahora emprendedor, Luis Orlando Deulofeu vive en Mogote Art. Este increíble sitio donde la belleza natural, el buen gusto y el exquisito trato dejan encantado al más exigente visitante. Y es que Mogote Art, más que una casa de renta como se promociona en internet, es un auténtico proyecto cultural que según su dueño lo define una sola palabra, Pinar del Río. Yo creo en lo que siento. Y yo siento esta tierra colorada, este fango, estos guajiros bellos con sombrero, este verde y esta comida y esta cosa que se malvende en Cuba a nivel de turismo, a nivel cultural incluso, que todo pasa en La Habana y hay una Cuba profunda, hay una Cuba verde, hay una Cuba natural. El periodista escribe. Vamos a seguirle contando a través del hilo. Acá nos dice Luis Orlando vivió 20 años entre España, Francia, Holanda y Ecuador, pero hace 7 años regresó a Pinar del Río. Dice que lo hizo por elección y no por obligación. Uno puede vivir en París, en Madrid, en Ámsterdam, en Rotterdam, en Utrecht, en Quito, donde sea, y esa tierra colorada no se te quita del zapato, del corazón, pero aunque quieras. O sea, es imposible. Luis Orlando cuenta que el arte le abrió la mente y que por eso Mogote Art vuela solo. Dice que es un guajiro que huyó del campo buscando el arte. Vivió 20 años en Europa, ejerció su profesión, publicó libros y escribió guiones para reality shows y telenovelas. Sin embargo, regresó hace 7 años. Esta mañana alguien me dijo, no sé qué haces en Cuba con un pasaporte español, con este negocio, tú te puedes pagar el billete y irte cuando yo puedo ir esta noche mismo para el aeropuerto y irme al país que yo quiero. A veces pienso, a veces la realidad golpea tanto y es tan dura que digo, me estaré equivocando. Con Cuba me pasa lo mismo. Yo tengo la sensación de que no queda otro remedio que ir hacia adelante. No queda otra opción y además sí te voy a decir una cosa que es muy importante. El pasado está y la memoria
memoria histórica tiene que existir, pero hay que empinarse sobre ella, no vivir del pasado. Si hay una simiente que históricamente está demostrada que algo bueno dejó, dentro de todos los problemas que hay, vamos a partir de ahí y no virar atrás. Oye, vamos adelante con esa simiente que es tan fuerte, porque si no, no estaríamos aquí. Vamos a contarles también qué se hace en Mogote Art. Se realizan allí eventos de fotografía y ecoturismo y desde hace 4 años el Encuentro Nacional de Literatura de Pinar del Río. Así nos los adelanta nuestra Fabi. Vamos a escucharle. Yo quería vender una Cuba cultural, la Cuba que soy yo, la Cuba en la que yo creo, que es esa Cuba que tenemos en el fondo con todos los problemas que tenemos, pero siempre con un tema que yo defiendo y que siempre trato de que sea así. No hago nada con que vengan los escritores y se sienten a leer sus cuentos entre ellos mismos. No hago nada con que venga alguien de ecoturismo a vender la moto del ecoturismo. No, la gente de aquí, que vive aquí, que es la que ensucia el valle y la cultiva, tiene que estar aquí. O sea, que haya siempre una comunicación con la comunidad. Mogote Art es siempre una sorpresa. Aquí el visitante puede encontrar esculturas del ceramista Evelio Lecour, la máquina de escribir del narrador y guionista Eliseo Altunaga o algún original del artista de la plástica Lester Campa. Pero también los más diversos títulos de arte y literatura, como la colección de textos sobre Alicia Alonso y la Daxa. Tampoco es extraño que algún huésped coincida con Christian Scott Thomas, una de las protagonistas del famoso filme El paciente inglés, con el peluquero de la película El Titanic, o con Patricio Gut, uno de los rostros más reconocidos del cine cubano. Yo no concibo la vida sin arte. Puede que me haya entrado por las uñas, como decía Lezama, por la hoja del tabaco, pero todo el hecho de que tú ares el campo no tiene que ser feo. El hecho de que tú tengas un patio no tiene que ser feo. Y yo creo que la naturaleza nos da el primer arte al que asistimos. Y luego el arte viene y tiene que meterse en la naturaleza. Yo sin eso no sé vivir, sin la naturaleza y sin el arte. Y yo creo que eso es mogotear. Bueno, con esa experiencia, sin duda alguna, ¿quién puede extrañar su vida anterior? Cambiamos de tema y revisamos también lo que nos comparte de Santiago Botón desde su cuenta @Santiago Telesur. Nos cuenta: en Guatemala se conmemoran 79 años del triunfo de la Revolución de Octubre de 1944 con diversas marchas y actividades reivindicativas, coincidiendo con los 19 días del paro nacional en el que la población demanda la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras para @Telesur TV. Estamos exigiendo como jóvenes, como estudiantes, que se haga válido nuestro voto, porque queremos una vida digna, queremos una democracia por la cual luchar. Este 20 de octubre se conmemoran 79 años de la primavera democrática, es decir, de la revolución que fue impulsada por los gobiernos de Juan José Arévalo Bermejo, padre del nuevo presidente Bernardo Arévalo de León, y por el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, quien fuera derrocado por la CIA. La conmemoración de la revolución llega justo cuando una gran parte de los guatemaltecos cumplen 19 días de paro nacional, exigiendo la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras Argueta y de otros personajes acusados de atentar en contra de la democracia de Guatemala, específicamente al pretender desconocer la voluntad popular expresada en las urnas. Es por ello que este 20 de octubre la capital guatemalteca es el escenario de múltiples movilizaciones, tanto como marchas, plantones que han iniciado desde a primeras horas de la mañana, mientras que en los departamentos pues se tienen programadas distintas actividades en diversos horarios. En algunos casos pues habrán marchas a partir del mediodía, en otros lugares actividades artísticas a lo largo de la noche, tarde y noche. En Ciudad de Guatemala, pues el nuevo presidente Bernardo Arévalo de León formará parte de las movilizaciones, según lo ha anunciado en sus redes sociales. Pero hoy estamos al final de esa canícula ardiente, sintiendo en nuestros rostros la frescura del viento y de las lluvias que nos anuncian una nueva vida, una nueva era de prosperidad, una nueva primavera. Hoy, como pueblo, nos encontramos otra vez parados frente a la historia, con la oportunidad en las manos
de frenar el proceso de destrucción de nuestra democracia. Recuerde que puede seguir a cada uno de nuestros corresponsales y colaboradores a través de su cuenta en X para mantenerse informado sobre todo lo que sucede, además, por supuesto, de nuestras cuentas como multiplataforma informativa. Vamos a seguir revisando qué sucede en Latinoamérica y lo hacemos desde Argentina, porque allí ya inició el silencio electoral de 48 horas antes de los comicios generales del próximo domingo, donde estaremos acá presentes revisando información actualizada, donde además cerca de 35 millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir presidente, senadores y diputados. Vamos a conocer cómo se vive esta jornada desde ya con Santiago Corey, nuestro corresponsal. Adelante, Santi. Muchas gracias. Desde hoy a la hora 8 de Argentina rige la veda electoral en todo el país y en la previa de las elecciones nacionales, donde se elegirá presidente para los próximos 4 años. La aplicación de silencio electoral tiene como espíritu conceder un espacio de reflexión a los votantes en la antesala de su decisión, luego de haber escuchado los proyectos que proponen los distintos dirigentes que buscan ser electos en los diferentes cargos, y rige siempre 48 horas antes de los comicios generales. La veda electoral dura hasta 3 horas después de la finalización de las elecciones, por lo que están prohibidos los actos públicos de campaña o cualquier otra actividad proselitista. Es por ello que hasta ayer las y los candidatos han realizado sus actos de cierre de campaña. Sergio Massa, de Unión por la Patria, lo hizo en una fábrica reunido con trabajadores. Javier Milei de La Libertad Avanza lo había adelantado para el miércoles en un microestadio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio lo desarrolló en el partido de Lomas de Zamora junto al expresidente Mauricio Macri. Juan Schiaretti de Hacemos por Nuestro País en su provincia de Córdoba, donde es gobernador, y Miriam Bregman en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Integrantes de la Dirección Nacional Electoral señalaron que para estas elecciones se destinarán más de 30.000 millones de pesos argentinos y que eso va a involucrar además en seguridad y apoyo a al menos 100.000 personas, entre militares, fuerzas nacionales y provinciales. También se supo que para que la ciudadanía se pueda trasladar hasta los centros de votación en gran parte del país, el transporte será gratuito. Es cuenta regresiva para unos comicios muy importantes que empezarán a delinear el futuro de nuestro país. Los saludo desde Buenos Aires. Adelante. Gracias, Santi, por tu reporte. Recuerde que al principio de nuestro programa le preguntábamos, en varios países europeos se prohíbe hasta nombrar la palabra Gaza. Los pueblos siguen movilizados bajo el lema "No en mi nombre". Es parte de la pregunta que le hacíamos al principio del programa y tiene que ver justamente con todo lo que sucede en la Franja de Gaza, en Cisjordania, por supuesto, y en estos otros espacios ocupados por los israelíes. Vamos a revisar nuestra pregunta del día. Acá se encuentra, en varios países europeos se prohíbe hasta nombrar la palabra Gaza. Los pueblos siguen movilizados bajo el lema "No en mi nombre", que significa "no me representas", al gobierno de Israel, y exigen que Israel acabe con la ocupación. ¿Qué efecto tendrán estas movilizaciones sobre países que no condenan a Israel? Es la pregunta que nos hacemos porque nos interesa también la opinión de aquellas poblaciones que sí defienden los derechos de los hermanos palestinos. Jonathan Puerta acá nos contesta, nos responde: sea cual sea el desenlace de esa agresión para Israel y Occidente, ya no será posible seguir ocultando sus bestialidades contra Palestina. El mundo despierta y condena al régimen sionista. Muchísimas gracias a nuestro colaborador a través de la plataforma X. Caldo Morado también se comunica con nosotros, nos responde @SaraíTelesur, en @TemasTelesur. Esperemos que estas movilizaciones logren tener impacto en esos países que no condenan a Israel y en el mundo. Nuevamente los fake news hacen de las suyas. Entonces el pueblo palestino y sus defensores no la tenemos fácil. #Palestina Libre, la segunda respuesta que recibimos, y le agradecemos, por supuesto, que nos haya acompañado. La última respuesta que resaltamos, Nelson Roque Pereira nos dice: genocidio total, es una hipocresía con lo que sucede en Gaza. Pienso que el futuro les cobrará con la verdad. El mundo necesita conocer qué ha sucedido y quiénes son los verdaderos terroristas.
Dos temas importantes que tocan nuestros colaboradores a través de la red social X, la información, el papel que hacen, que juegan los medios de comunicación en medio de este genocidio. Por eso estamos acá. Leemos también sus temas del día a través de nuestras plataformas. Así despedimos nuestro espacio. Gracias por la compañía. Ha sido un placer.